Nos encontramos con Diego Martínez. Diego Martínez es consejero en la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Es una persona a la que nosotros solemos llamar, recuerden ustedes, en pleno conflicto docente del 2018. Y ahora no le voy a preguntar si las escuelas contagian, si uno puede contagiarse, si los chicos se contagian, porque hay múltiples estudios que grafican que las escuelas no son un lugar de contagio, o aunque sea con la masividad que se observa. Pero sí, lo que está claro es que en la provincia de Buenos Aires no van a volver a la presencialidad. Diego, gracias por este tiempo. ¿Por qué crees que es indispensable que el gobierno de la provincia de Buenos Aires revise esta decisión? Bueno, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Yo creo que la necesidad de revisar esta decisión se fundamenta en dos aspectos centrales. El primero es que no tiene fundamentos educativos. Ese es un problema para una decisión de estas características. Es decir, no hay datos, no hay evidencia de que estén sucediendo cosas en las escuelas que ameriten esta condición. Y el segundo elemento, que para mí es clave y no se dice, es que cuando se comentó que esto es una medida focalizada que solo afecta a 35 municipios de la provincia de Buenos Aires, eso no es real, porque si bien son solo 35 municipios, estamos hablando del 70% de la matrícula, el 67% de los grados o divisiones de nuestro sistema y el 57% de las escuelas. Es decir, es un número muy grande, se ven afectadas muchas familias y muchos alumnos, y por lo tanto, la medida intempestiva que se tomó a mediados de abril tiene un impacto muy negativo sobre las escuelas, porque vos podés plantear cierre o suspensión de presencialidad, pero lo tenés que planificar, porque fue muy difícil abrir. El gobierno tardó mucho en decidirse a abrir, pero abrió. Entonces, vos tenés que planificar los cierres y las aperturas. Y aquí lo que sucedió es que se cerró en forma intempestiva, las escuelas estaban trabajando bien, digamos, había una ampliación gradual de la presencialidad y esto es ahora un enorme problema porque estamos hablando de, luego de 6 semanas de continuidad, ahora vamos a 5 semanas de suspensión global de la presencialidad. ¿Cuánto retrocede un alumno que no vino teniendo presencialidad durante un año y tuvo solamente un mes de presencia escolar? Nunca estuve en contra de mecanismos alternativos educativos, educación a distancia, siempre pueden utilizarse bien. De hecho, muchos docentes han demostrado que se puede trabajar por algunos medios alternativos, como estamos haciendo vos y yo, que no lo podíamos hacer como cuando te visitaba en el canal. Ahora, dicho esto, vos sabés muy bien que hay un informe de la Universidad Torcuato Di Tella que clasifica las escuelas en dos: escuelas Zoom y escuelas WhatsApp. Entonces, la realidad es que el contexto de la no presencialidad puede ser utilizado cuando tenés buenas herramientas y cuando tenés conectividad. Y cuando no lo tenés, se afecta muchísimo el proceso, lo que se llama la continuidad pedagógica. Y este es el gran problema que están teniendo los alumnos. Hoy uno de mis hijos no pudo tomar la segunda clase que tenía prevista para el día por un corte de luz. Sí, son un montón de situaciones que se dan, por eso lo que el mundo demuestra es que lo que hay que pensar son cierres programados. De hecho, yo sigo mucho las intervenciones de Adolfo Rubinstein, y él habló ya desde mayo, en el primer documento de la Fundación ALEM, que hay que tener un esquema valvular intermitente. ¿Sí? No tenés que decir que no hay que cerrar, a veces hay que cerrar, pero eso tiene que ser planificado. Y esta es una medida, porque el otro dato que hay que evaluar acá es que Trota, después de un año, había dicho algo que podíamos acordar, que eran los segmentos. Los niveles y las modalidades del sistema son claves en esto. A menor nivel de autonomía del alumno, es mucho más difícil trabajar por estos medios alternativos. Entonces, inicial, primeros grados de primaria, educación especial como modalidad, requieren de tener una estrategia distinta, focalizada, y a lo mejor puede ser que en alguno de esos servicios vos tengas que suspender.
Pero la verdad es que las aulas, yo lamento que la provincia no publique el dato. La verdad es que si hay algo que disiento mucho con la gestión educativa es que no publican datos. Pero la verdad es que se podría haber publicado la cantidad de aulas burbujas que nosotros teníamos. Vos entras hoy a la ABC, ves el mapa escolar y podés entrar a una escuela y ver cuántos grados tiene. Lo que no puedo ver es cuántas aulas burbujas están programadas. Pero eso lo tiene el inspector de esa escuela y el inspector distrital en los 135 municipios tiene el dato. Se podría cargar en un Excel y podrían estar diciendo, teníamos tantas escuelas aisladas a la fecha del 15 de abril cuando se tomó esta decisión tan equivocada. Ahora, vos hablaste de 3 segmentos educativos en los que uno presume que va el padre llevando a sus hijos al colegio, que no utiliza transporte público y que la referencia con la escuela queda en un radio de 10, 15 cuadras, no más. Mirá, yo insisto, hace mucho que vengo insistiendo en la idea de vos tenés que tener políticas focalizadas y tenés que planificar de acuerdo a cada región educativa, a cada nivel, cada modalidad, y te digo más, cada escuela. Porque cada escuela es un mundo. Y vos tenés a veces excelente coordinación entre el equipo de conducción y los docentes, tenés excelente relación entre la cooperadora y la directora de la escuela, cooperación con padres, es decir, depende mucho de cada escuela. Entonces, en las escuelas que están funcionando bien, no hay que interrumpir. Donde no tenías aulas contaminadas, interrumpir el proceso es muy grave, es muy dañoso, digamos, y va a salir muy caro desde el punto de vista del bache educativo que se está produciendo en la Argentina y la profundización de la desigualdad educativa es un dato que no lo quieren publicar. No hay un solo dato publicado de revinculación. Nosotros el año pasado, digamos, ni siquiera está publicado algo que es básico para la estadística educativa, que es lo que trabajamos nosotros, que es el periodo, nosotros comparamos cierre 2019 con inicio 2020. Entonces ahí tenés el dato estadístico de abandono, digamos que es una clave para ver. Ni siquiera está publicado ese, 2019-2020. Y no hay nada sobre revinculación educativa del año pasado. El último informe que se publicó en el ABC sobre continuidad pedagógica es de octubre del 2020, con datos relevados en abril y mayo del 2020. Hay mucho para decir de todo lo que pasó, el sistema lo sabe y no se quiere poner, porque yo cuando lo escuchaba al presidente, si el presidente arranca y dice, el año pasado nos equivocamos, el diálogo es otro. La angustia y la zozobra de los padres no tiene que ver con estos 15 días o hasta, si querés, estas 5 semanas. Es lo que se vivió el año pasado, que no se puede Diego, explicar. por último, ¿por qué crees esta militancia antipresencialidad de los gremios docentes? Mira, a mí lo que opinan los gremios me parece que ellos hacen su tarea, defienden intereses de sus afiliados, están dentro del marco del Estatuto del Docente. Hay un espacio que se llama el ámbito de la cogestión educativa, ellos tienen su espacio. A mí me tocó conducir el Consejo General sobre cuestiones pedagógicas y dialogaba con los representantes docentes, que la verdad tenía mucha vinculación con los gremios. A mí lo que me preocupa es lo que hace la autoridad educativa. La autoridad educativa es lo que tiene que poner a cada uno de esos actores en su lugar, y esto es lo que no está pasando. Evidentemente, esas opiniones o esa mirada que expresan las cúpulas gremiales tienen mucha incidencia o mucho seguidismo o lo que yo llamo un cogobierno, digamos. Ese es el problema. No son los gremios, esa es su tarea. Me puede gustar o no, puedo acordar o no con ellos. Lo que sí digo es que está faltando fundamento de gestión educativa. No hay gestión educativa. Y los ministros deberían tener, digamos, una activación, deberían tener una serie de propuestas alternativas frente, o por lo menos que permitan discutir la cuestión sanitaria, digamos, para ordenar esto, ¿no? Diego, te envío un fuerte abrazo y te agradezco mucho esta posibilidad que nos das para ver desde otro lugar por lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. No, gracias a vos y espero verte pronto, Alejandro. Abrazo grande y gracias. Abrazo.